gracias al Señor. Está pensando en ti. Dios continuamente te tiene en su mente y en su corazón. Y cuando voy a la palabra del Señor, me encuentro con una situación que el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y se habían levantado unos profetas, y más exactamente un profeta llamado Ananías, se levantó a decir: así dice el Señor, ya el cautiverio terminó, ya todos pueden regresar a sus casas. Y la gente se emocionó, la gente de alguna manera comenzó a prepararse, porque los profetas estaban anunciando que ya el fin del cautiverio había llegado. Pero hubo algo que cambia el panorama y que de alguna manera... Pero hay algo que el Señor manda a decirle a los hermanos que están en esa dificultad. Hay algo que el Señor les manda a decir para animarles, para levantarles. Y el Señor les da una orden y les dice: oren por la paz de la ciudad a las que yo los hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pero también les dice: cásense, edifiquen casas, tengan hijos, porque yo los voy a visitar. Despertaré mi buena palabra. O sea que lo que Dios le estaba prometiendo a su pueblo era que en medio de la situación difícil de cautiverio en la que ellos estaban, ellos iban a ser prosperados, ellos iban a ser guardados, ellos de alguna manera estaban protegidos, cercados por el Señor, y que tenían que seguir viviendo una vida normal porque Dios estaba en el asunto. Y yo creo que es lo que Dios nos quiere recordar a nosotros en esta noche, que a pesar de que estemos viviendo momentos difíciles y de que lo que estamos viendo parece que se estuviera saliendo de control, a Dios nada se le sale de control. Dios sabe lo que está haciendo y Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Amén. Pero lo bueno de esto es que allí en el capítulo 29 de Jeremías, en medio de toda la confusión que el pueblo puede tener porque le escucharon la voz a un profeta, pero después se levanta Jeremías con una palabra de Dios, entonces llegó un momento en que no sabían a quién creerle. Había una confusión porque obviamente ellos querían retornar a Jerusalén, pero Jeremías les dice: no, sigan su vida tranquilamente, porque esto es lo que les manda a decir el Señor. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Mira eso, iglesia. Eso es profundo y glorioso. El Señor está diciendo: yo los conozco a cada uno de ustedes, y yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes. Y cualquiera decir: wow, Señor, ¿qué es lo que tú estás pensando? Sí, estás pensando en nosotros, pero ¿qué cosas puedes tú estar pensando en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo? Y ese Dios tan bueno, ese Dios tan glorioso, tan amoroso que tú y yo tenemos, lo que nos manda a decir esta noche fue lo mismo que le dijo en aquel momento a ese pueblo que estaba viendo una situación aterradora. Hoy estamos viendo cosas espantosas, quizás por la pandemia, por la crisis, por todo lo que se ha estado generando, pero hoy el Señor trae buenas noticias desde su mente, desde su corazón para nuestra vida, y es porque yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes, dice Jehová, y son pensamientos de paz, no son de mal, para darles un futuro y para darles una esperanza. Tú tienes que agarrar los pensamientos de Dios para tu vida en esta noche, sabiendo que esos pensamientos del Señor para nosotros son de paz. En la mente de Dios no está el que nosotros suframos turbación en los días que vienen. Al menos es lo que yo estoy viendo en la palabra. Y usted debe creer eso. En la mente de Dios no está que su negocio se quiebre en los meses que vienen. En la mente de Dios no está el que tú salgas huyendo, el que salgas corriendo despavorido. En la mente de Dios está en que nos va a visitar con paz, porque son pensamientos de paz, porque son pensamientos de bien, y para darnos un futuro y una esperanza. Y cuánto nos atormenta a veces el futuro, ¿verdad? Cuánto nos atormenta el pensar: Dios mío, ¿y qué viene mañana? Cuánto nos atormenta el pensar: Señor, ¿qué va a pasar el otro año? Cuánto nos atormenta el pensar: y si la pandemia nunca se acaba. Si la pandemia nunca se acaba, tenemos un Dios que tampoco nunca se acaba, un Dios que permanece en pie, un Dios que sigue teniendo
pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Entonces, me llamaba la atención que leía un artículo de una revista que decía que estamos en un tiempo donde las enfermedades psicosomáticas están desbordadas, donde las consultas psicológicas y psiquiátricas hoy, día tras día, están a la orden del día. Mis amados, tenemos que mantener la cordura, porque el Dios que nosotros tenemos está pensando cosas buenas con nosotros. Y de pronto usted dirá: pastor, lo que hoy viví fue terrible. Tienes que saber que Dios está pensando cosas buenas. De pronto tú dirás: pastor, hoy fue el día de mayor necesidad. Tienes que saber que Dios te está diseñando un futuro y una esperanza. Entonces, cuando yo voy a la palabra, me encuentro con otro verso que está en Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Y sigo mirando cómo Dios piensa cosas buenas para nosotros, hermanos. Cómo Dios tiene en su mente el bendecirnos. Cómo Dios tiene en su mente, aquello que dice la palabra, que en el Salmo 23, después que pasemos el valle de la sombra, al terminar de pasar ese valle de sombras, nosotros nos está esperando un banquete que no lo ha preparado hombre, que no lo ha preparado mano de hombre alguno, sino que lo ha preparado el Señor delante de aquellas cosas que atormentaban nuestra vida. Dice que atravesando, después de atravesar, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento cuando atraviese el valle de la sombra de muerte. Pero después de atravesar ese valle de sombra de muerte, dice: tú preparas, tú aderezas una mesa delante de mis angustiadores. ¿Cuál es tu angustiador? No necesariamente vamos a decir que el angustiador sea gente, porque a veces los angustiadores son situaciones, ¿verdad? Y más allá, los angustiadores a veces son seres espirituales que usan a la gente para venir a atormentar, para venir a robar la paz. Pero yo debo confiar que lo que Dios está pensando para mi vida, mira, Dios está pensando que después de esta prueba que ya termine, Él tiene una mesa preparada donde nosotros vamos a disfrutar de todos sus beneficios y donde vamos a ser ungidos, y donde dice Primera de Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Y me gusta lo que dice otra versión: no han sido concebidos por mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Allá en casa, ¿cuántos aman al Señor? Si tú amas al Señor, si usted y yo amamos al Señor, en medio de toda tiniebla que pueda llegar, usted y yo tenemos que saber que hay que estar nosotros en pie de batalla, creyendo que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no decaiga, que nuestra confianza preparado para ti y para mí, que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, que eso nos debe dar fuerza. Y traigo a memoria lo que leíamos en el Salmo 27: hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyera que esto no es el final, que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene cosas mejores, que Dios tiene cosas gloriosas para su pueblo. Que quizás ahora sí se están viviendo cosas feas, pero que Dios tiene cosas mejores y cosas mayores. Y quiero terminar con lo siguiente para orar. Me doy cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos dañar las cosas que están en la mente de Dios para nuestra vida. Entonces, esto que estamos atravesando, lo que usted pueda estar viviendo a nivel de familia, de economía, de salud, de emoción, de vida espiritual, usted tiene que saber que se tiene que fortalecer en el Señor y que debe retomar fuerzas para seguir avanzando y no dar, perdóneme la expresión, no dar papaya, para que aquellas cosas buenas que Dios tiene en su mente y en su corazón, que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, no vengan a sufrir pérdida. Me llamó la atención algo que pasó con David. En el momento en que Natán va a amonestar a David por su incidente, por su pecado con Betsabé, David muestra a manera de parábola. Natán dice: había un hombre que tenía dos ovejitas, y había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y llegó un viajero, dice. Llegó un viajero, eso tiene otra connotación. Llegó un viajero a su casa y no le puso de su corral, sino que fue y se trajo una de las ovejitas de aquel hombre que tenía solo aquella ovejita o una ovejita.
Y David se encendió en ira de manera religiosa y dijo: eso es injusto. Y vamos a ver que él era el que había hecho tal acción. Y en medio de todo lo que Natán le está amonestando, viene lo siguiente en el segundo libro de Samuel 12, versículos 7 y 8. Yo quiero que usted y yo miremos atentamente esto. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ojo con esto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y la última parte, perdóneme, pero esto fue lo que me voló los pelos a mí, hermano. Y si esto fuera poco, ay Dios, ¿qué dice? Y si esto fuera poco, te habría ¿qué? Añadido más. Wow, es mucho, perdón. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, el Señor dijo te habría. Lo habló en tiempo ¿qué? Pasado. O sea que el Señor está diciendo ya no. Todo lo que yo estaba pensando para ti, lo echaste a perder. Lo dañaste. O sea, eso que hiciste ahora va a ser un impedimento para que todo lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón tenía llegue a tu vida. Si esto hubiera poco, el Señor le está diciendo: mira, te ungí como rey de Israel, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di toda la nación Israel y Judá. O sea, te doté de todo, y por si fuera poco te habría añadido más. O sea, Dios está diciendo: yo tenía en mi pensamiento el darte más cosas, pero ahora no. Entonces, amados hermanos, ya vimos cómo Dios tiene pensamientos de bien. Ya vimos cómo Dios tiene pensamientos de paz. Ya vimos cómo el Señor está diciendo: lo único que hay que hacer es venir a mí, buscarme en medio de la crisis, en medio de todo lo que esté pasando. No dejen de buscarme, porque en su tiempo los voy a visitar y voy a hacer que mi palabra se cumpla sobre sus vidas. Fue lo que le dijo en aquel momento a la nación. Ahora estamos viendo que a los corintios se les dice: Dios está pensando en ustedes, está pensando con ustedes cosas que ustedes nunca se han imaginado. De pronto nosotros tenemos peticiones demasiado pequeñas delante del Señor, pero Dios está diciendo: tú estás pidiendo eso pequeño, pero lo que yo tengo para ti es tan portentoso que tú no te alcanzas a imaginarlo. Pero ahora, Dios mío, yo veo cómo David echa a dañar lo que el Señor tenía preparado para él. Que Dios nos guarde, amén. Que Dios nos cubra, hermano, y que todo lo que el Señor está pensando para nuestra vida desde esta noche comience a suceder. Desde esta noche comience a ser una realidad para cada uno de nosotros. Entonces, no te desanimes, no te desalientes. Usted dirá: pastor, pero es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando, ni usted sabe lo que yo puedo estar pasando. Pero en medio de lo que estemos pasando, nosotros tenemos que mirar que Dios está pensando cosas grandes conmigo. ¿Cuántos piensan cosas grandes con sus hijos? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Así está Dios en este momento. Así mismo como nosotros pensamos, así como pensamos, a veces pensamos y decimos: Dios mío, y si esto sigue, y las universidades, y pensamos en el futuro de nuestros hijos, tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios está pensando sin ningún temor, porque Él sabe para dónde nos va a llevar y Él sabe lo que nos va a entregar en nuestras manos. Yo le pido que usted se coloque en pie en esta noche, y a los hermanos que están en casa también, allí donde está usted, colóquese de pie y levante sus manos al cielo, acomode bien el móvil en alguna parte y oremos al Señor en esta noche, porque Dios tiene pensamiento